Buenas tardes, profesora. En esta ocasión vamos a hablar sobre la tarea académica y el tema de investigación que mi grupo ha tocado es el feminicidio. Hablemos principalmente de la redacción de citas. Para la redacción de un texto académico es muy importante utilizar citas que ayuden a justificar las ideas que desarrollan a lo largo de la investigación. Así, en nuestra investigación utilizaremos citas. Para construir una cita es muy importante considerar que es parte de una redacción. Por tanto, no se trata de solo copiar la ficha, sino es muy importante darle contenido. Este contenido generalmente está compuesto por dos partes. Ahora, las partes. Las fichas son importantes y útiles en el proceso de investigación. ¿Por qué? La lectura de distintos materiales bibliográficos genera mucha información que puede perderse si no se registra y se clasifica con claridad. Una vez registrados los datos, puede ser fácilmente organizadas y analizadas, lo que agiliza el proceso de redacción. Permite también comprender mejor la información leída, ya que con una organización adecuada se puede hacer una redacción excelente. Colocar un antecedente y un consecuente. Un antecedente. Oraciones que anuncian o avisan que viene una cita. Los consecuentes son comentarios o críticas de los textos situados o conexiones entre las citas y lo que se viene a continuación. Las principales diferencias entre la redacción de ambas citas es la ubicación de los signos de puntuación, que distinguen las citas directas de las citas indirectas. En el caso de las citas directas, se contemplan los indicadores de la sesión correspondiente. Y en la cita indirecta, sin importar el número de palabras, se coloca dentro del párrafo con las respuestas apropiadas, abreviadas. Citar se refiere a la acción de incluir información sacada de otro documento en tu trabajo. Al incorporar una cita, es importante indicar de dónde se obtuvo la información y así se le otorga el crédito correspondiente a su autor. Considerando las normas de citación APA, hay dos tipos de citas: cita directa o textual. Es una copia literal de un fragmento extraído de una fuente y que ha sido transcrito a un nuevo texto. Cita indirecta o paráfrasis. En este tipo de citas se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Consiste en la paráfrasis de un fragmento de una fuente, reescrito con palabras propias y conservando la idea general. Ambas se utilizan para 1. Reconocer la propiedad intelectual del autor. Uso ético legal. Sostiene una idea con respaldo de una voz autorizada. Ese es el uso de un argumento. 3. Confirmar, interpretar y contrastar o ejemplificar una idea, que es uso explicativo. El uso explicativo. Notas a las fichas textuales. Las notas a las fichas textuales se puede hacer omisiones señaladas con puntos suspensivos, entre paréntesis, claro. ¿Cuándo se puede utilizar? Cuando una parte del texto no es de utilidad, cuando no se toma la oración desde el comienzo y cuando no se toma la oración hasta el final. Se debe colocar añadidos entre corchetes cuando el texto no se entiende.
y cuando se requiere una contextualización. Se puede colocar SIC, que es sit, cuando. ¿Cuándo se puede colocar? Cuando el texto tiene un error tipográfico, ortográfico o de contenido. Las fichas textuales, al ser insertadas en un texto académico, se convierten en citas. La cita nos permite reconocer la propiedad intelectual de las fuentes consultadas, tomar distancia cuando hay discrepancias respecto a las fuentes consultadas, reproducir literalmente cierta porción de información encontrada, siempre y cuando respetando las referencias bibliográficas. En la paráfrasis es una explicación o interpretación más amplia de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro e inteligible. La RAE explica esto. Esta explicación hace uso de nuestras propias palabras. Es una frase para párrafo o enunciado que, imitando en sus estructuras, es conocida su fórmula como palabras diferentes. ¿Cómo construir una paráfrasis? El texto parafrasear es dicho analizar y comprenderse primero. Otro es debe construirlo respetando siempre y cuando el sentido original de lo parafraseado, teniendo mucho cuidado de no hacer una copia literal de la expresión en la fuente. Por otro lado, puede elaborarse imitando la estructura general de una idea o conclusión para hacerlo de una palabra más diferente. Y por último, puede usarse algunos de los sinónimos y también algunas de las palabras del texto original. Citas textuales. Debe tener más de 40 palabras. Debe ir en un párrafo aparte y estar justificado. Debe tener comillas con un margen mayor a izquierda de 2.5 centímetros. Se escribe el apellido del autor, el año y el número de la página donde está localizada la cita textual, todo entre paréntesis. No debe tener menos de 40 palabras. Se redacta dentro del texto, entre comillas, sin cursiva, y se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Para las citas indirectas o de paráfrasis, en primer lugar se debe considerar el número de autores. No se considera el número de palabras. Con un solo autor. Si el apellido del autor forma parte de la oración, se incluye solo el año de publicación entre paréntesis. Por ejemplo, Torres, entre paréntesis, 2007. Otro punto es, si el apellido del autor y fecha de publicación son parte de la oración, no se usa paréntesis. Por ejemplo, en el año 2007. Y ahora tenemos con varios autores. Cuando se citan autores con el mismo apellido y fecha de publicación, se incluyen las iniciales de los nombres seguidos de los años de publicación. Por ejemplo, Milan, las iniciales de sus apellidos y el año entre paréntesis. Y así sucesivamente con el otro autor. Reporte de fuentes. Bueno, esto es un documento que nos ayuda a empezar a procesar la información que vamos encontrando en nuestras fuentes. Esto nos ayuda a reconocer el argumento del autor del texto y las ideas que utiliza para sustentarlo. Esto nos permitirá recopilar la información con la que vamos a responder nuestra pregunta de investigación. Usamos el reporte de fuentes para hallar la respectiva información que nos servirá para nuestra investigación. ¿Qué contiene un reporte de fuentes? Bueno, primero tenemos la parte introductoria, que es la presentación del autor, la trayectoria, sus publicaciones y su ocupación. Luego tenemos la presentación de la fuente. Esto se señala conforme a su naturaleza, ya sea un libro, un ensayo o un artículo, etc. Luego tenemos la presentación de la sección leída. Acá se señala el argumento central del texto. Por segundo tenemos el cuerpo. Esto contiene el resumen del texto señalando las ideas centrales, los planteamientos del autor y no solo los temas. El texto es articulado, no es una lista de ideas.
También tenemos el cierre. El cierre es relacionar las ideas del texto reportado con la pregunta de investigación del alumno. Esa pregunta es: ¿de qué manera el texto contribuye a responder la pregunta de investigación? Y por último tenemos la bibliografía.